hacer esta actividad con la Fundación Ortega y Gasset. Ha sido una feliz iniciativa, en particular una feliz iniciativa de Carlos Newland, que está sentado a mi lado y que es el que más ha estudiado. Espero que todos los demás también hayan estudiado un poquito para la reunión. Realmente estamos muy contentos de poder rescatar una personalidad tan importante y que nos era en buena medida desconocida, las ideas económicas que tenía. Responde a los objetivos de la academia de rescatar las buenas ideas en economía, en particular en la historia de la Argentina. Así que realmente muy contentos. Yo empecé a mirar un poco la vida de Justo y vi varias cosas que me sorprendieron. Una que me sorprendió es que era médico. Y después me puse a mirar el listado de los miembros de la academia nuestra, en los orígenes, cuando se fundó la academia, y había varios médicos. Por ejemplo, Nicolás Repetto, que fue discípulo de Justo, también era médico. Y la primera persona que ocupó el sitial que yo ocupo ahora, que es el sitial número 20, era Telémaco Susini, que fue el primer otorrinolaringólogo de la Argentina. Así que hay un vínculo así que también notamos, ¿no? En general en la profesión nuestra a veces los economistas tienen hijos médicos y los médicos tienen hijos economistas, solo hay alguna regularidad. Así que estuve casi tentado de invitar a alguien de la Academia de Medicina, pero bueno, no estuve. Y la mujer fue una de las primeras médicas. Así que la segunda cosa que me sorprendió, también gratamente para mis orígenes, es que era italiano. Era del origen de Justo, se llamaba Justo. ¿Vieron el artículo de Rodríguez Brown? Era una familia que se había españolizado el nombre, se habían ido a Gibraltar y de ahí cambiaron y se vinieron para aquí. Así que, bueno, nuevamente me parece una feliz iniciativa, espero que la podamos repetir en el futuro, les cuento que esto va a ser un éxito. Y le agradezco acá, está presente el señor presidente de la Fundación Ortega y Gasset, el doctor Aras, así que no sé si quiere comentar un poco brevemente, lo invito. Así que, bueno, esperemos que nos salga lindo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, mis primeras palabras son de agradecimiento, pero en este panorama de la relación entre la medicina y la economía en estos tiempos de cortes y recortes me parece obvio, ¿no? No es paradójico. Pero bueno, dejando eso de lado, siempre para la Fundación es un gusto el poder unirse con otras instituciones y desarrollar actividades conjuntas, en este caso con la Academia de Ciencias Económicas. Siempre fue una preocupación de la Fundación Ortega, desde su fundación por parte de la hija de don José Ortega Gasset, Soledad Ortega, el poder procurar ámbitos de reflexión y ámbitos de pensamiento para todo aquello que fuese fundamental para la sociedad. Y creo que el poder encontrarnos hoy con alguien que en la historia argentina ha desarrollado, por supuesto, una labor política muy importante, pero verlo desde ese costado económico me parece que es una invitación a la reflexión como la que nos gusta hacer. Ortega mismo tenía esta preocupación por los asuntos económicos y un testimonio de esa preocupación es que él, cuando en muchos de sus proyectos editoriales, como fue el Diario El Sol, la Revista de Occidente, tiene que tratar sobre la economía, busca una persona, Luis Olariaga, que pudiera ser su interlocutor en eso. Olariaga formado en Inglaterra, y lo manda a la Argentina justamente a que tenga varias veces un contacto directo con la Argentina, y producto de ese contacto sale este número de la Revista de Occidente del año 1925, en donde Olariaga, a instancias de Ortega, publica un artículo que se llama Impresión de la Argentina en un economista. Así que después en el diálogo seguramente les voy a leer algo de esto, que es muy interesante porque, insisto, es un artículo escrito en 1925 y tiene mucha actualidad para nosotros. Dicho esto, entonces, les agradezco a todos el haber aceptado esta invitación, a la Academia, por supuesto, ser el anfitrión en ella,
Y por supuesto voy a dejar a Carlos Müller el uso de la palabra para que nos cuente cuál es el sistema de participación que vamos a tener en este seminario. Buenas tardes a todos. Primero unos agradecimientos. Quiero agradecer especialmente a Inés Viñuales, directora ejecutiva, que nos está funcionando de oyente en esta primera sesión, pero nos ha apoyado y está trabajando desde la Fundación para implementar estos seminarios, así que gracias Inés, y gracias al personal de la Academia también, que nos ha facilitado con su ayuda, a Susana Saboya, a Patricia Cáceres, que nos están permitiendo llevar a cabo este evento. Esto que estamos haciendo acá, en realidad estamos copiando una metodología que es de los Liberty Fund, muchos de ustedes han participado. Una cosa que desorienta es que no tiene ningún objetivo concreto, ni de producir actas, ni de producir una conclusión, ni de producir un acuerdo final. Esto es simplemente la invitación a leer un texto y a discutirlo. Cuando el año pasado se hizo esto mismo sobre filosofía, se hizo Ortega y Gasset, este año se decidió hacer economía y nos pareció, fue mi propuesta, que era interesante leer a Juan B. Justo. Juan B. Justo hace poco se inauguró el monumento. Si ustedes van ahí en Juan B. Justo y Santa Fe, en la esquina, van a ver un monumento nuevo a Juan B. Justo y en las paredes van a ver todo lo que hizo Juan B. Justo, médico, periodista, cooperativista. Ni una mención de que escribió ni opinó nada de economía. Es una faceta de él que ha sido en buena medida olvidada, y especialmente olvidada por los que serían sus seguidores políticos actuales o el Partido Socialista, que más bien sienten un rechazo a este tipo de pensamiento del que estamos leyendo. Entonces, quizás es sorprendente que aún los que estamos en el ramo de la historia económica no lo habíamos leído a Juan B. Justo, aún los que estamos en la historia monetaria, muchos no lo habíamos leído, así que es una invitación para leer. Pinedo en el 65, en esta academia, está publicado en los anales, escribió un artículo sobre Juan B. Justo. Y lo que él dijo en ese momento me parece, hace 50 años, más de, ahora están cumpliendo los 90 años de la muerte, lo que él dijo, Juan B. Justo formó a varios miembros de la academia. Su círculo inicial, aunque algunos se pelearon con él, pero está Raúl Prebisch, está Pinedo, está Yoldi y está Repetto. Y lo que dice Pinedo ahí dice que puede ser que en muchos temas Juan B. Justo se equivocara desde el punto de vista económico, pero lo que tiene gran vigencia, por eso el artículo de Pinedo se llama Pensamiento de Juan B. Justo y la actualidad, es que los temas que planteó siguen vivos en Argentina. Si pensamos el tema de la posibilidad de descontrol monetario, si pensamos el tema de la corrupción, si pensamos el tema del proteccionismo, o de lo que él llamaba industrias artificiales, y las industrias subsidiadas, son todos temas que son vigentes. ¿Cómo funciona esto? Primero hay que marcar que esta es una reunión interdisciplinaria. Acá la mayor parte son economistas, pero también hay politicólogos, filósofos, nos está faltando un historiador, alguna gente más vinculada al periodismo, aunque también a la docencia, otros a la actividad privada y otros a la investigación. Por lo tanto, la discusión puede tener varios niveles: un nivel general, interdisciplinario, un nivel especializado, tratando los temas de Justo, o una meditación sobre los temas que planteó Justo en la Argentina de hoy o en la historia. Este tipo de reuniones no funciona con un guión ni una temática. Lo único sí funciona con un orden que se ha visto funcionar. El primero es que, digamos, el dictador acá soy yo, en el sentido que yo doy la palabra, porque se ha visto que hay que evitar los diálogos entre personas si no están dirigidos. Entonces, la idea es que todos los que quieran hablar, más o menos, se trata de lo posible que sean intervenciones relativamente cortas y se puede intervenir todas las veces que quieran, levantan el dedo y yo les otorgo la palabra. Tengo una lista de espera.
Ahora puede ser que alguien quiera comentar sobre lo que dijo el otro, entonces hay una segunda lista, una rama, y me hacen así, entonces les doy la palabra. Como todo sistema humano en Argentina se degenera, pronto dejan de haber dedos así, son todos así. Pero bueno, espero que los que quieran hacer un punto nuevo lo hagan. Así que dicho eso, vamos a tener dos sesiones. Pensamos terminar eso de las 5, hacemos un corte para café. En la primera, lo único, trataremos de hablar más de los temas monetarios, y en la segunda de los otros temas. Casi todos son escritos de Justo, salvo este informe parlamentario, del cual la Comisión Justo era presidente y está Justo inspirando, aunque no lo escribió. Es muy interesante leer el informe entero. Así que... me participé, el dedo así es 1 minuto, el dedo así son 5. Sí, no hay una... Yo fui moderador de varios, eso depende de lo que diga él, pero se supone que las intervenciones tienen que ser cortas, y las intervenciones así son cortitas, son comentarios. Tratemos de que todo fluya, la idea es que fluya el debate y que no tengamos que cortar ninguna intervención, que no es la idea. Es simplemente, a veces me puedo saltear un punto, si alguien no opinó y va a opinar por primera vez, podemos dar la palabra Generalmente estas reuniones duran 3 días o 2 días y medio. Entonces, todo lo que se dijo, mucho de lo que se dijo ya se dijo en las primeras sesiones. Como acá es corto, pienso que vamos a poder funcionar bien. Así que, ahora entonces, ¿quién? Sí, sí. Osvaldo empezar. Como la fundación que ostenta el nombre de José Ortega y Gasset tuvo la iniciativa de organizar este evento para debatir la moneda de Juan B. Justo, me resulta irresistible hacer notar una curiosa asimetría entre estos dos pensadores. También existen ciertas similitudes. Ambos fueron diputados, comprometidos con la política de sus respectivos países y fundadores de agrupaciones políticas. La agrupación al servicio de la República, en el caso de Ortega, y el Partido Socialista Obrero Argentino, en el caso de Justo. Las similitudes, sin embargo, no llegan mucho más allá. Ortega era un liberal que expuso más claramente que en sus otras obras en La rebelión de las masas su temor de que lo gregario y lo colectivo devoren al individuo, y defendía intensamente la libertad individual como valor supremo contra el crecimiento del Estado. Pero Ortega no muestra un apego de igual intensidad por la libertad de comercio, ni un repudio explícito a la protección arancelaria. Es verdad, no defendió ninguna forma de proteccionismo, ni criticó la libertad de comercio, pero tampoco nos legó su visión al respecto, sino que parece haber elegido abstenerse de tratar estos asuntos o tratarlos de manera implícita, sin profundizar. Era un liberal que podía dejar momentáneamente de lado a Adam Smith y a David Ricardo para que se hagan compañía recíproca, pero parecía decir: no cuenten conmigo. Por otro lado, Justo no era liberal, porque no planteaba ningún freno al poder, siempre que este fuera democrático y cada hombre tuviera un papel político que desempeñar. Sin embargo, era un socialista devoto de Smith y Ricardo. Escribió el 7 de abril de 1894, en el primer editorial de La Vanguardia, que los socialistas argentinos iban a difundir las doctrinas económicas de Marx, Ricardo y Smith. Cierro comillas. Pedía desde el Congreso la derogación de los derechos de aduana. Las aduanas alejan y aíslan a los pueblos, decía, y denunciaba la doctrina arcaica mercantilista. La abolición del proteccionismo, decía, solo amenaza las ganancias espurias que a su sombra realizan algunas empresas, y la renta abusiva de tierras destinadas, gracias a la aduana, a cultivos que económicamente debieran ser hechos en otros lados. Eso es en Internacionalismo y Patria, páginas 26, 28, 95. Aquí hay una reminiscencia, la encuentro yo, una reminiscencia
de la definición de proteccionismo de Marx. Marx definía el proteccionismo como un sistema artificial para fabricar fabricantes. Eso está en el Capital, página 946. Por supuesto, ya sabemos que Justo hizo la primera traducción del alemán del Capital. Pero también parece haber una premonición del teorema de Stolper-Samuelson, que habría de nacer casi medio siglo más tarde, si Justo creía que el sector protegido no es relativamente intensivo en el uso del trabajo. Su pensamiento monetario, y ahora vamos al tema de esta primera, fue terminante, a diferencia de Ortega, quien se abstuvo de manifestarse sobre este asunto tan caro al liberalismo. ¿Será esto una consecuencia de que a Ortega los aspectos económicos no le capturaban quizás su atención? El pensamiento monetario de Justo, expresado en la moneda, sería hoy calificado de monetarista neoliberal, sea lo que fuere que esto signifique, o copiado del Fondo Monetario. Juan B. Justo se apegó irrestrictamente a la idea que el papel moneda creado por el Estado sirve para dar un medio circulante con economía para la comunidad que se libra de costear el desgaste del numerario metálico reemplazado por ese papel moneda. Página 25 de la moneda. Milton Friedman no lo hubiera dicho de mejor manera. Su propuesta de 1948 de un sistema monetario consistía en una reforma del sistema que elimina la creación y destrucción privada de dinero al mismo tiempo que el control discrecional de la cantidad de dinero por la autoridad monetaria. Eso es el Monetary and Fiscal Framework, junio del 48. Nada en la moneda de Justo sugiere, ni remotamente, que la creación de papel moneda por el Estado sirva para moderar los ciclos económicos, redistribuir ingresos, promover el pleno empleo. ¿Sabía acaso Justo que la curva de Phillips, tomando debidamente en cuenta las expectativas, es vertical? ¿Lo sabía? En cambio, Justo escribe: la moneda sana de oro o de papel convertible a la par debe también ser un postulado obrero internacional, sobre todo en países como los de Sudamérica, donde el envilecimiento de la moneda es todavía uno de los procedimientos preferidos para intensificar la explotación del trabajador. El idioma es explosivo. Eso está en Internacionalismo y Patria, páginas 175, 176. Ningún propósito en lo concerniente a la moneda puede ser más importante que la estabilidad del valor de la moneda, ya que, comillas, el envilecimiento de la moneda favorece a todos los deudores y puede convenir mucho a los disolutos señores de una oligarquía. La moneda rebajada despoja, en cambio, a los acreedores, y para el precio trabajador que no tiene deudas y espera el pago de sus salarios, ha sido siempre una calamidad. Página 21. Osvaldo, te dejo un minuto más. Un minuto. Después que puedo volver a dar. Después no preguntas de nuevo, pero sí, déjame terminar en un minuto. Bueno, en homenaje a la brevedad que Charlie me está pidiendo, voy a pasar a una pregunta que yo me hago salteándome otras partes del texto de Justo. ¿A qué se puede deber que asignar el sistema? Esta es mi pregunta y no tengo la respuesta. Confío en ustedes para tenerla. ¿A qué se puede deber que asignar al sistema monetario exclusivamente la defensa del valor de la moneda sea en nuestros días considerada una propuesta liberal en vez de socialista, opuesta al progresismo, cualquiera sea el significado del progresismo, y opuesta a los trabajadores? ¿Qué cambió en las 8 o 9 décadas posteriores a Justo para que su propuesta fundacional del Partido Socialista se considere ahora carente de sensibilidad social? Tengo una conjetura, si me permitís, Charlie. Mi conjetura es la siguiente. El envilecimiento de la moneda que atacaba Justo tenía el propósito de deteriorar deliberadamente el salario en beneficio de una disoluta oligarquía, decía él,
y de la burguesía industrial y agrícola, y por eso la atacaba como un procedimiento para intensificar la explotación del trabajador. En cambio, en nuestros días, el envilecimiento de la moneda, para usar la expresión de Hugo, él hubiera dicho emisión en exceso de las necesidades monetarias del mercado. Fíjense con qué precisión lo decía. Aumenta más la oferta que la demanda. Eso es lo que es increíble. En nuestros días, este envilecimiento tiene otro propósito que lo hace aparecer engañosamente como un procedimiento idóneo para atender asuntos de alta sensibilidad social. Porque es un procedimiento para financiar el déficit del gobierno. Incurrir en múltiples gastos, entre los cuales hay exceso de funcionarios, transferencia a través de planes sociales, jubilaciones sin aportes, subsidios de toda índole, estas causas del déficit y por ende de la emisión excesiva y el envilecimiento de la moneda se consideran ahora favorables al proletariado. Y oponerse a ellas equivale a proponer el ajuste sin sensibilidad social, en vez de apoyar el gradualismo, que atiende los asuntos de alta sensibilidad social a través del envilecimiento de la moneda. Nunca sabremos si el envilecimiento de la moneda, con los justificativos usados en nuestros días, hubiera sido aceptado por justos o rechazado. No lo sabemos, porque es una conjetura que no lo hacemos hoy. Claro que sí sabemos los resultados que ha tenido en nuestro país, independientemente del propósito por el cual se lo ha cometido. Muy bien, gracias. Les voy a comentar algo también de Justo y cómo se generó y las cosas que hizo. Sabemos que se graduó de medicina en la Universidad de Buenos Aires, que le dio una beca con la cual pudo viajar a Suiza y a Austria, donde continuó sus estudios, al mismo tiempo que se iba interiorizando de los movimientos socialistas que había en Europa. Cuando regresó, en realidad ocupó un cargo de profesor de clínica quirúrgica y en la facultad era también jefe de sala en lo que era en ese momento el Hospital de Crónicos, que sería el actual Hospital Ramón Mejía. A pesar de eso, se dedicó a muchas otras cosas, sus ideas están vinculadas a cantidad de campos. En el año 1894 fundó el diario La Vanguardia. Debe destacarse que el nombre fue elegido como símbolo del socialismo científico, defensor de la clase trabajadora, y ese fue el rol que él siempre quiso asumir, defensor de la clase trabajadora. El diario La Vanguardia se sigue publicando en forma digital, y entonces les voy a leer textualmente lo que decía el primer editorial de La Vanguardia. A veces uno encuentra ciertas relaciones con algunas de las cosas que pasan en la actualidad. Decía: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. Los Pereira, los Unzuel, los Udaondo, tan ricos que no tendrían por qué robar, son hoy los preferidos por los altos puestos políticos por los otros ricos, cuya única aspiración política es que sus vacas y ovejas se multipliquen sin tropiezos. En el año 1896 fundó el Partido Socialista, que lo llamó Partido Socialista Argentino. Y en ese año La Vanguardia se convirtió en su órgano oficial de prensa, y en su carta orgánica proclamaba: el Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen más que la fuerza de su trabajo. Las puertas del partido están sin embargo abiertas para los individuos de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus intereses a los de la clase proletaria. Lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo interés capitalista o pequeño burgués. Después las ideas que desarrolla es interesante de considerar, que ya se van a hablar acá. Sabemos que tradujo el Capital de Marx en el año 1894, pero también en los años siguientes fundó la cooperativa El Hogar Obrero, la Biblioteca Obrera, la Asociación Obrera de Socorros Mutuos. Fue diputado y senador nacional por 15 años hasta su fallecimiento en 1928. En 1927, un año antes de su muerte, inauguró la Casa del Pueblo, donde se dictaban clases nocturnas a los trabajadores. Había una gran biblioteca y un salón de conferencia. La Casa del Pueblo fue destruida en 1953
por un incendio ocasionado por grupos peronistas, alentado por un discurso de Perón, luego de un atentado producido en Plaza de Mayo en un acto de la CGT. Los conocimientos y contribuciones de Justo abarcaron aspectos muy variados: la política, la economía, la investigación histórica y la medicina. Escribió varios libros sobre tales tópicos. Yo acá les puedo mencionar Teoría científica de la historia, el socialismo argentino, Teoría y práctica de la historia, la intransigencia política, socialismo e imperialismo, la internacional socialista, el programa socialista en el campo, y publicado póstumamente La Moneda. En realidad no fue publicado póstumamente, porque hay una publicación de 1937, pero antes de eso se hicieron otras dos publicaciones de La Moneda, que es lo que se va a comentar acá. Y La Cooperación Libre también había escrito sobre eso. Y, un minuto más. ¿ya está? Un minuto más. Un minuto más tengo. Bueno, pero debe señalarse un punto, que en eso después puedo volver a conversar sobre eso, que las ideas que exhibía en esas obras fueron luego rotundamente rechazadas por los movimientos de izquierda, que por cierto no beneficiaron de esos movimientos de izquierda a los trabajadores, con sus actitudes y con lo que hicieron. Y también una cosa que quiero destacar es que fue, podemos considerarlo como el padre del cooperativismo argentino. Entonces dejo acá, después puedo volver a hablar. La primera cosa que quiero decir es que el texto original es de 1903, no de 1921 como decía, 1903. Lo que voy a decir ahora es conjetural. Este hombre escribió con la calentura de lo que pasó en Argentina a partir de 1899. Entonces me parece que es importante plantearlo desde el punto de vista histórico. ¿Qué es lo que este señor estaba viendo? No estaba proponiendo una cosa para todo el siglo XX, digamos así, me parece. Yo había leído que la caja de conversión recién empezó a operar en 1899, cuando hubo superávit del sector externo, entonces empezó a valorizar, etc. Y para generar, digamos, la reserva, hubo que parar el proceso de revalorización. Y esto a Juan B. Justo le parece una porquería, porque es entendible. Vos tenés acá asalariados, un país de fuerte inmigración, de modo que aparentemente problema de empleo no había. Si vos sos socialista y tenés pleno empleo, lo que querés defender es el salario real. En un momento donde, del lado de las exportaciones, tenés wage goods, y del lado de las exportaciones también tenés wage goods. La diferencia con ahora es que ahora exportamos soja, que no comemos, y no carne vacuna, y del lado de las importaciones, las camisas las producen en Morón, y no en Inglaterra. Entonces, porque este señor está mirando un panorama donde dice, rápidamente hablando, lo único que es non tradable son los servicios del salario. Además, los asalariados son acreedores del sistema financiero, no deudores. Entonces dice, muchachos, esto está claro. Acá lo que hay que hacer es detener los procesos de revaluación. Es decir, está planteando una cuestión básicamente de redistribución de ingresos en favor de los tipos que dice, digamos así, representar. Desde el punto de vista de lo que es la cuestión monetaria, la cuestión del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Si sirve para ahora, digamos, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Pero ese es el valor, digamos, que tiene. La última cosa que quiero decir, que es un aporte fundamental, está en la página 51, se alude a una cosa que ocurrió el 31 de abril de 1900. Como ustedes saben, si no les informo que abril tiene 30 nomás. Entonces dije, ¿por qué tendrá 31? Alguien me explicó que el año en realidad no son 365 días, 6 horas, 5 horas, no sé cuánto. Entonces dije, capaz que una vez en el siglo, entonces miré el calendario de 1900 y no tiene 30. Así que simplemente una curiosidad, no vamos acá a poner en juicio. Un error de imprenta. Puede ser. No quería trabajar el 1 de mayo. Sí, Corte, ¿no? cortísimo. Sí. Sí. Osvaldo, vos hiciste una pregunta absolutamente crucial, y es por qué los partidos de la izquierda democrática, los partidos socialistas democráticos, abandonan estas ideas. Yo solamente después, quizá vuelva sobre el tema, quizá valga la pena tener en cuenta que
Justo muere enero del 28, exactamente 9 meses antes de que empiece a manifestarse la gran crisis en los países agrícolas, ¿no? Y después viene lo que viene un cambio en el Mundial de Comercio, y entonces las ideas de Juan B. Justo en el Partido Socialista gradualmente van perdiendo fuerza a favor de un espíritu que yo llamaría rooseveltiano dentro del Partido Socialista, ¿no? Entonces de a poquito se van muriendo, no tan rápido como para que Repetto, miembro informante en la Cámara cuando se crea el Banco Central, no sea un feroz opositor a la creación del banco, ¿no? Una pequeña intervención vinculada un poquito con lo que mencionaba Juan Carlos, en el sentido que está muy claro en el autor el tema redistributivo de la inflación. Y yo diría que para oponerse también, entre todos esos factores que se mencionaron, a el hecho de una política monetaria expansiva, es que en ningún lado está presente el mecanismo que después se sacraliza con Higgs y en el libro de Patinkin, de que un aumento de M genera un aumento de peso, te baja los salarios reales y eso te mueve por la demanda de trabajo con un toque de capital fijo a producir más producto. Ese mecanismo que la política monetaria puede ser expansiva, que se convirtió en un hecho tomado como tal en los 40 o los 50, no está en Juan B. Justo. Sino que acá lo que hay es, en algunas secciones, que se lo asocia a periodos de fuerte crisis, porque venía la crisis, había venido la crisis de 1890, etcétera, etcétera. Entonces no ve ese canal de transmisión, sino lo que dice es, tiene efectos distributivos, la cantidad de dinero se canaliza a través de los bancos hacia los amigos, y por otro lado baja los salarios reales y no genera efectos en el empleo y en el producto. Entonces el mecanismo está afuera, ¿no? Sí. A propósito de su oposición a la ley de conversión de 1899, es que justo veía, página 46 de la moneda, él dice, el único propósito de esta ley es impedir que el peso de papel con el cual se pagan los salarios valga nunca más que 44 centavos de peso solo, ofreciendo al gobierno cantidades ilimitadas de un peso de papel a cambio de 44 centavos de peso de oro. Y eso es para que los señores miembros de la sociedad rural que venden a pesos oro sus novillos y sus capones, sus lanas y sus cueros, conservaran, sin nuevo esfuerzo, un gran margen de utilidad. O sea, para él la caja de conversión era una maniobra para proteger a la sociedad rural. Y posiblemente tuviera razón, no sé. Yo me permito una intervención corta sobre hasta cuándo duraría este pensamiento. Quiero decir que en el 34, Dickmann, que era el predilecto, el diputado socialista que más opinaba de economía, escribe un artículo en el Anuario Socialista, que lo tengo, defendiendo las mismas ideas de Justo, es más, de manera más exacerbada. Yo no veo que la depresión, en medio de una deflación, esté haciendo cambiar sus ideas. Se llama el artículo Las ideas monetarias de Juan B. Justo. Roberto. Sí. Yo quería ubicar esto en el marco de lo que estaba pasando, lo que había pasado en Argentina y en el mundo para entender, porque también hay distintos justos, ¿no? Está el justo de la conferencia de 1903, que es al centro socialista griego, está después de las intervenciones con la caja de conversión en 1913, es decir, hay un justo que se opone a la revaluación, que es el justo de entonces, pero hay otro justo que el 14, cuando cierra la caja, se opone al cierre de la caja porque la moneda se va a envilecer, etc. Así que hay dos momentos distintos en el pensamiento justo sobre la misma cosa, es decir, cómo es cierto de tener la revaluación del peso en 1903, cuando viene un empuje brutal de entrada de oro de las exportaciones, afectaba el salario real. Y por otro lado, cuando llega la guerra y cierra la caja, se queja y defiende la caja. Dice, esto es un desastre porque van a empezar a hacer lo mismo que hicieron siempre en este país. Y lo que hay que tener a Justo es, Justo nació en 1865,
vivió unas Argentinas tan distintas. Y el justo de principio de siglo, fin del siglo XIX, es el justo que ve una experiencia continua de devaluaciones, de pérdida del poder adquisitivo, de unas inflaciones impresionantes, de corrupción, de un montón de cosas que terminan, está la crisis del 76, está el 73-76, la crisis del 90, y termina con la caja de conversión. El justo de 1913, como todo el país, y como pasó en Europa, estaba mucho más convencido de la necesidad de esa regla de atenerse al patrón negro, a la convertibilidad fija, que el justo de antes. Pero lo que justo realmente piensa, y lo que pensaban más o menos distintos sectores entonces, y eran muchos los socialistas, es que había que oponerse a lo que llamaban la política criolla. Una política de amiguismo, de favores, de arreglos, y donde en la provincia de Buenos Aires el Banco de la Provincia ha sido un elemento determinante en la posibilidad de los sectores políticos usar eso como una fuente de hacerse de recursos. Eso es lo característico del 80, con todo el juarismo y todo el hecho de que mientras antes había solo un banco de emisión, que era la provincia de Buenos Aires, con los bancos garantidos, a cada provincia le dan la facilidad de obtener su banco de emisión, con lo cual viva el déficit y seguimos así, se emitió la cantidad, no llegó después al problema. Y justo el problema es que era socialista. A mí me parece que tiene mucho que ver el tema de que era médico, no tanto la economía. Es decir, en realidad le pasa justo y le pasa a Eduardo White, que era el ministro de Educación de Roca. Había que cambiar el país con la educación. Y era muy cientificista. Lo importante era entrar con conceptos científicos a la política y dejar la política de clientelismo que había en la Argentina. Eso es lo que lo lleva al socialismo, porque por eso el socialismo científico. Es decir, tenían una concepción de que había formas racionales de cambiar. Y justo ahí en el texto de ¿qué es lo que se debe hacer a favor de la clase obrera? Educarla, pero todo el tiempo habla de qué educación. Es decir, los obreros agrícolas necesitan alfabetizarse. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Vivienda. En ningún momento, a pesar de que era socialista, habla de cambiar la estructura de propiedad de la sociedad. En ningún momento se propone, como Marx, que el problema central para hacer el cambio era eliminar la renta de la ganancia capitalista, que se producía por el hecho de una renta absoluta del dominio de los medios de producción, y es totalmente, y justo mismo que yo nunca fui marxista. Bernstein, que hace el socialismo alemán reformista, originalmente era marxista. Lo que lo lleva justo al socialismo es la oposición a la política clientelística, a la política criolla, y Marxista tener un enfoque científico, eso lo lleva a traducir el capital, etcétera, de la política. Es decir, saber, desde el punto de vista de una aproximación científica, de conocimientos elementales de economía que podía tener entonces, cómo podía llegarse a producir un cambio. Y en el primer artículo, que es la conferencia esta, que da el Centro Obrero, hace toda una historia monetaria, y una historia monetaria en el país, donde precisamente hay diferencia. ¿Qué es la moneda como moneda mercancía? Que es aquella mercancía que en vez de consumirse sirve para obtener otra y ahorra los costos del trueque, etc. Y que con eso se hace un avance notable. Hasta que se descubre, y ahí viene el Estado, ahí se descubre la posibilidad de que también hacer intercambiar la materia prima, el oro o la plata, la mercancía, que es más útil para usarla como dinero, no para consumirlo, porque tiene un valor estable, porque se puede distribuir, era todavía mucho más, era mejor acuñarla, y eso lo hacen desde los romanos con el denario,
Y acuñándola, lo que está diciendo el Estado es que esa moneda tiene una cantidad determinada, un peso determinado, como un sistema de pesas y medidas. Y eso ahorra en las transacciones, tiene toda una utilidad económica, porque precisamente no tenemos que estar midiendo, pesando, qué sé yo cuánto, y llevando lingotes de oro para cambiarlo. Cuando hacen eso, también los gobiernos descubren que se puede hacer otra cosa con ese instrumento, esa institución que sirve para el intercambio, que es sacarle un pedacito de metálico. Y cada vez le saca más. Las monedas romanas, es decir, el denario romano, prácticamente se vuelve casi invisible si uno ve en la mano. ¿Por qué? Porque no tiene, ninguna de las monedas tiene el peso original cuyo nombre lleva. Y eso lo hacen los gobiernos. Y ahí es donde yo digo que hay permanentemente una contradicción desde el punto de vista de la utilidad que tiene el usuario, que es la estabilidad, y el uso que le puede dar el gobierno para obtener recursos propios. Yo creo que la historia del mundo respecto a eso tiene que ver con esa contradicción real. Es decir, el gobierno está tentado siempre de decir, señores, cuando yo necesito plata, ¡prum!, mando. Y esto se agrava cuando viene el papel moneda, que es otro problema. Cuando estamos hablando de demanda de dinero y de los problemas inflacionarios, una cosa tiene que ver con la moneda metálica, donde hubo inflación del metálico, como fue con la famosa revolución de precios del siglo XVI, cuando entra toda la plata americana de golpe a los mercados europeos, y otra cosa es la devaluación del signo monetario, la moneda acuñada, que tiene que ver con la depreciación, el desgaste que tiene la propia moneda. Entonces, cuando se habla de este tema hay que ver cada una de las características que tiene la moneda en distinción. Y mucho más, Adam Smith sostiene la ventaja del papel moneda porque ahorra capital que hay que tener ahí simplemente para no usarlo y usarlo como instrumento de cambio. Pero dice Adam Smith, en el Banco de Ámsterdam y en el Banco de Génova se hacen unos certificados de los depósitos que uno tiene y esos tienen un premio. Ese papel moneda tiene un premio sobre lo que dicen, porque la ventaja de las transacciones uno no tiene que estar llevando las monedas de oro o de plata. Salvo cuando empieza, y se refiere a las colonias norteamericanas, cuando empieza a hacer una emisión descontrolada con otras necesidades, cuando entonces ya pierde la utilidad económica. Eso es de Adam Smith. Y en ese sentido está la línea en que está pensando entonces Justo, que es muy distinta a lo que pasa después en los años 30. Y en los años 30, sin embargo, Justo interviene en un debate con la devaluación que hace Pinedo en 1933. Y Justo no puede intervenir en el... No, respeto, perdón, sí, disculpame. De repente y le dice a Pinedo, el señor ministro, cuando estaba en esta bancada socialista, opinaba distinto. Y entonces, pero el mundo, le contesta a Pinedo, el mundo era distinto. Pero efectivamente, el tema es que el mundo era, y el problema que se plantea, me parece a mí, es el problema que se plantea después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después del 30, es el tema de la deflación. Es decir, el fenómeno de la deflación era muy distinto al problema inflacionario que había afectado a la Argentina, en el mundo de los 30, que había afectado a la Argentina todo el siglo XIX. Un minuto. Sí, todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía un patrón metálico en la época colonial, que sigue hasta 1822, cuando se crea el primer banco, y después se utiliza por gobiernos que son muy débiles, que no tienen recursos, en guerras permanentes. Y eso es lo que ve y tiene la experiencia que tiene. Si nosotros tenemos todo lo que pasó durante 50 años de inflación, eso es lo que vivió Justo entonces. Ahí es todo el desarrollo de lo que estaban. Esto por ahora. Corto. Sí.
Corto. Para respaldar lo que dice Roberto, que justo no era marxista, no podría haber sido marxista. Alguien que dijera, los socialistas argentinos van a difundir las doctrinas económicas de Marx, Ricardo y Smith. Eso no lo podría haber dicho un marxista. Respecto a la pregunta de por qué la inquietud es justo por la moneda, él mismo da la respuesta. Dice, pero mucho más perniciosa ha sido la influencia del envilecimiento del papel moneda sobre los salarios. Después agrega, no hay precio que tarde tanto en nivelarse con los otros como el precio del trabajo, o sea, los salarios. Los salarios eran un non-tradable, sigue siéndolo, pero en aquel entonces no había convenciones colectivas ni mecanismos de negociación, o sea, el salario iba aumentando con requerimientos casi individuales de los trabajadores, aunque ya estaban sindicalizados algunos. O sea, eso está clarísimo en todo. El otro tema que pone siempre de resalto es el peligro de la utilización del papel moneda. Dice, si por ignorancia, por delirio del progreso, por pillería, un gobierno emite papel en exceso, sobreviene la depreciación del billete. Está claro. Después dice, como cualquier otro signo o símbolo, el papel moneda no sirve sino en la medida en que tiene algo que simbolizar, el oro del encaje que lo garantiza o los valores para cuya circulación sirve. Él considera el oro básicamente como una moneda y el papel moneda como una forma práctica de utilizar ese respaldo. Y dice, siempre confiando en el oro, con el respaldo en oro los tipos de cambio no pueden separarse de la par más que en el costo del transporte de oro de un país a otro. O sea, si nosotros acompañamos el libro, él habla siempre del oro y es para él la moneda por excelencia es oro, ¿no? Otro aspecto es el de la emisión del papel moneda. No existía el Banco Central cuando hace esta conferencia y había varios emisores, lo cual le preocupó a Justo. Decía, por ejemplo, un instrumento de cambio tan cómodo y tan económico como el papel moneda necesita ser manejado con inteligencia y con limpieza y se descompone fatalmente en manos de los gobiernos que las tienen torpes y sucias. Yo alcanzo a interpretar que él respetaba la emisión de papel moneda por distintas fuentes, pero con tal de que fueran serias, no torpes ni sucias, y en particular no le gustaba que fueran los gobiernos, ni las nacionales ni los provinciales. Hay una suerte de aproximación al free banking en las tesis de Juan B. Justo. Bueno, después hay otras cosas que decir, pero la dejo. Un comentario corto. Un comentario. Primero más. No, yo quería, que a mí me llamó la atención, lo mismo que le llamó a Manuel la atención, la frase donde dice que la velocidad de ajuste de los salarios es mucho más baja que la velocidad de ajuste de los precios. Y cuando termina, que eso está bastante en las teorías modernas, la teoría de los contratos implícitos, los staggered contracts que tenemos ahora de Taylor, por ejemplo, que a uno le llama la atención porque eran mercados con contratos, los de ahora, ¿no es cierto? En esa época también había una reacción lenta. Y ahí aparecen, en la página 93, cuando termina la moneda, no sé si vieron que hay un informe de carestía, un informe sobre la carestía, y él dice, él aboga porque haya cálculos regulares del costo de vida de los trabajadores, que es como decir, bueno, mirame el IPC y con eso me ajustás los salarios. Y las otras dos cosas que resaltan, me parece que son dos cosas importantes. Uno, la educación, dice, la gente no se da cuenta porque no está educada, entonces no tiene capacidad de reacción. Y la segunda cosa es que resalta como condiciones de monopsonios locales, ¿no? Para el contrato de trabajo, en particular en las provincias, la gente tiene poca movilidad. Entonces queda capturada por el poder local y eso hace que el salario no se ajuste tan rápido como los precios. Entonces a raíz de lo que dijo Manuel, Justo finaliza su obra proponiendo la adopción de un procedimiento drástico por parte del gobierno si su propósito fuera sostener un valor fijo para el peso. Se trataría de quemar todo el papel moneda que integre emisiones no garantidas hasta que en la caja de conversión se haya constituido un fondo de oro capaz de hacer frente a las peores eventualidades
y la emisión no cubierta por encaje metálico quede reducida a un mínimo. Así que hay que quemarlo, el papel moneda. Sí, yo tengo 2 o 3 comentarios con referencia al método en tratar de discernir cuál es el pensamiento de una persona. Primero, a una persona le pasa el tiempo, va cambiando a lo largo del tiempo, de manera que es muy difícil. Hay los que estudian a Wittgenstein tienen Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Bueno, en ese sentido justo fue bastante coherente y no me parece que sea la dificultad mayor. El otro asunto es que todos nos movemos dentro de sistemas que tienen su esquema. Por ejemplo, yo tengo un sistema que tengo que estar a cierta hora esta tarde en otro lugar. Esto se está prolongando a esa tarde. Y después salgo, tengo que cruzar la calle de un sistema con luces rojas y verdes. ¿Cómo es la intersección entre estos dos sistemas a los cuales tengo que responder? Si respondo mal, me pisa el auto, la culpa es de Carlos. Entonces trato de reaccionar bien en esa intersección. Entonces traté de discernir cuáles son los sistemas básicos dentro de lo que se movía esta personalidad de Juan B. Justo. Y logro discernir 3. El primero es el ambiente que podríamos llamar ideológico. Bueno, acá, si es marxista, no es marxista, parece que no fue del todo. Yo creo que está matizado por sus otros 2 sistemas dentro de los cuales se movía, que era el partido, la acción política partidaria del Partido Socialista y la acción concreta como legislador, su tarea legislativa. Me parece que los 3 sistemas que determinan intersecciones en las cuales se orienta la acción y el pensamiento de Justo, yo elijo estos 3. Y me parece que algunas evidencias son, por ejemplo, él dice, el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador, que guiado por la ciencia tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana, basada sobre la propiedad colectiva de los medios de producción. O sea, él habrá citado a Smith y a Ricardo, pero no es muy ricardiano ni smithiano esto. Ahora, ¿por qué lo dijo? Y bueno, primero porque quizás lo creía en parte, quizás porque tenía que intermediar con su función política y con su función legislativa. Pero probablemente su pensamiento no era del todo marxista. Creo que él como médico y por su estudio de historia tenía una idea de evolución más que de revolución. De manera que ahí, digamos, en su esquema dentro de este sistema ideológico, están mediando otras cosas. Lo mismo ocurre cuando vemos la acción política. Él tiene que formar y mantener la unidad de un partido. Ahí necesita tener una ideología, pero al mismo tiempo atender a los requerimientos prácticos del partido, conseguir algunas cosas, al mismo tiempo dar educación. Entonces sus mensajes son que apoya desórdenes callejeros, pero no va por la toma del poder. Perdón, en la primera parte ideológica me olvidé de citar que si bien Portantiero lo identifica mucho con Gramsci, él se distingue mucho de Gramsci en el contenido de los mensajes, por un lado, y en que no está obsesionado por la toma del poder como Gramsci. Y finalmente, en la tarea legislativa, él se da cuenta que para lograr algo tiene que trabajar dentro del sistema, que la oposición sistemática al sistema no le va a dar frutos que lo respalden en su actividad política. Entonces, trata de funcionar dentro del sistema y es donde entra esta cuestión. Ahora, en esta surge de esto, me parece a mí, 2 de lo que no leí mucho, de lo que tuve para leer, 2 líneas principales, 2 que podíamos llamar acciones que fundan el razonamiento. El primero es que el gobierno está dominado por la clase capitalista o burguesa, como la quiera llamar, y que eso no ve que lo pueda cambiar él en su vida útil, de manera que hay que convivir con eso. En consecuencia, hay que tratar de que el gobierno intervenga lo menos posible, porque como está manejado por los que no me gustan, que no tenga mucho poder. No sé qué hubiera dicho si el gobierno fuera socialista. Eso es
historia contrafáctica. El segundo punto es, bueno, ¿cuál era el tema principal de los trabajadores que eran la base política de él y a los cuales genuinamente quería beneficiar? Bueno, el principal problema está en una tablita con los números, yo hice los números. El deterioro del salario real de 1887 a 1897 fue 28%. De manera que el principal problema del deterioro era la inflación. Causa de la inflación, correctamente, tenía conocimientos económicos increíbles para ser un médico en esa época, emisión monetaria. Y ese es el tema principal. Y de ahí después deriva otras cuestiones, pero la obsesión es no deterioro del salario real, buscar las causas y no los efectos, y trabajar sobre esas causas donde el hilo conductor principal es el monetario. Corto, una observación José María, que es que eso que está tomado en las tablas que escribe el cónsul norteamericano Buchanan en esa época está en oro, y lo que no toma en cuenta es que los precios de alimentos desde 1875 van cayendo, así que el deterioro existe pero mucho menor, y en realidad a partir de 1893, 1894 hasta cuando llega la convertibilidad tenemos un periodo de alza. Después de la primera década, que parece la década más brillante desde el punto de vista del costo de vida, lo que dice Friedman, es la inflación del oro. El oro empieza a ser más barato porque estábamos todo el periodo en que el mundo se convierte al patrón oro, están bajando los bienes mientras el oro sube. Pero a partir del 1900 en el mundo el oro baja. Así que eso es un poco relativo, pero era el único dato que entonces tenía, que era comparar en oro. Como bien se dijo antes, la moneda nace como una conferencia, ¿sí? Y desde una perspectiva orteguiana uno tendría que mirar eso, ¿no? Es decir, una conferencia es un acto muy vital, ¿no? Y uno se imagina al leerlo que en muchos pasajes, ante ese auditorio calificado que lo escuchaba, tiene que haberlo aplaudido, tiene que haberlo aplaudido, y hoy mismo, ¿no? Con algunas cosas que dice, casi también lo aplaudiríamos, o por lo menos asentiríamos con la cabeza diciendo, sí, efectivamente, esto sucede, ¿no? Pero, bueno, la moneda es el título, no es el único tema, ¿sí? Y la moneda pervive en el tiempo, más allá de ese acto vital que le dio origen, que fue una conferencia, y resulta que luego va logrando diversas reediciones. La tercera reedición la hace la editorial del socialismo, que es Editorial Claridad, en el año 1923. ¿Se acuerdan? Al principio les comenté que este artículo de Olariaga es del año 1923. Entonces, si nos ponemos en la situación de un buen lector de Buenos Aires que recibe la revista de Occidente, pero también ha comprado el texto de Juan B. Justo, se encontraría con lo siguiente. En el caso de Olariaga, leyendo la revista de Occidente, le dice: quitad los emigrantes a América y deja de ser América. ¿Qué es América sino la colonización, el crecimiento, el desarrollo, el alumbramiento fácil de nuevas riquezas? En todas partes se pueden crear riquezas, pero en ninguna con la rapidez y con la simplicidad de recursos que en América. El día en que así no ocurra, habrá que transformar el concepto histórico de América. Y siendo tan fácil crear allí riqueza, todo es cuestión de hombres, de población, de emigrantes. Tras de ellos ha acudido hasta ahora sin demora lo que hace falta para aprovechar su voluntad de esfuerzo.